Los pasillos de mantenimiento de la estación Gateway olían a aire reciclado y a metal. Daniel Cross los recorrió de la misma manera que lo había hecho durante los últimos 3 años, verificando los sellos de presión y ejecutando diagnósticos en sistemas que rara vez fallaban. Su turno terminó en 2 horas. Después de eso, regresaba a sus aposentos, comía algo de un paquete de raciones y dormía. Mañana sería exactamente lo mismo. Escuchó voces en la esquina, cerca de la esclusa de aire del triturador de residuos. Se suponía que esa área debía estar vacía durante el ciclo de turnos. Daniel aminoró el paso y escuchó. Simplemente empújelo con el siguiente lote, dijo alguien. Sonaba como Hansen de seguridad. Nadie necesita saber que alguna vez estuvo aquí. El administrador dijo, primero necesitamos documentarlo. Otra voz respondió, protocolo para la eliminación de residuos orgánicos. Daniel dobló la esquina y vio a 3 miembros de la tripulación de pie alrededor de una pequeña caja de carga. La tapa estaba abierta. Dentro, envuelto en una tela sucia, había algo que parecía un lagarto pero claramente no lo era. Sus escamas eran de color gris opaco y su cuerpo era demasiado delgado. 2 alas deformadas yacían retorcidas contra sus costados como ramas rotas. ¿Qué es eso? Daniel preguntó. Hansen saltó ligeramente. Cruz. No esperaba que hubiera nadie aquí abajo. Es una cría escarlata. Alguien lo arrojó junto a la esclusa de aire hace aproximadamente 1 hora. Las imágenes de seguridad muestran una nave sin identificación, pero saltó antes de que pudiéramos obtener una identificación. Daniel se acercó y miró dentro de la caja. La cría apenas respiraba. Su pecho subía y bajaba con movimientos superficiales e irregulares. Un ojo se abrió levemente, apenas una fina línea amarilla en la tenue luz, luego se cerró nuevamente. Está deformado, dijo otro de los tripulantes. Las alas son inútiles. Probablemente también tenga otros problemas. Los Carl abandonaron a estos. Mantenerlo vivo sería cruel. Daniel había visto guerreros escarlata antes. Eran criaturas enormes, orgullosas y agresivas, con alas que podían llevarlos a través de atmósferas y garras que podían atravesar placas perforadas. Lo que había en la caja no se parecía en nada a eso. Parecía que se estaba muriendo. Entonces, ¿vas a espaciarlo? Daniel preguntó. Hansen se encogió de hombros. Órdenes del administrador. Descompresión rápida. No sentirá nada honestamente. Es mejor que cualquier muerte lenta que pueda haber por ahí. El ojo de la cría se abrió de nuevo. Esta vez permaneció abierto más tiempo. La pupila se concentró en Daniel por un momento antes de que la tapa se cerrara nuevamente. Las escamas a lo largo de su cuello cambiaron de color ligeramente, de gris a un azul pálido deslavado. ¿Cuándo? Daniel preguntó. El siguiente ciclo dura aproximadamente 90 minutos. Daniel asintió lentamente. Está bien. Necesito terminar mis rondas. El sello de presión en la cubierta está funcionando mal nuevamente. Se alejó sin mirar atrás. Sus manos estaban firmes mientras llevaba su equipo de diagnóstico por los pasillos, pero su mente seguía volviendo a ese ojo amarillo y al modo en que las escamas habían cambiado de color. Había visto morir muchas cosas durante la guerra. Había abrazado a amigos mientras se desangraban en suelo extranjero, había visto barcos destrozarse en la oscuridad, había sacado cuerpos de entre los escombros que nunca debieron haber sido tocados. Pensó que ya había terminado con todo eso. 90 minutos fue tiempo suficiente. Daniel esperó hasta que Hansen y los demás se marcharon para su descanso de comida. Los pasillos estaban vacíos cuando regresó al área de eliminación de residuos. La caja todavía estaba allí, con la tapa cerrada, esperando el siguiente ciclo. Lo abrió rápidamente y miró dentro. La cría no se había movido. Su respiración era aún más superficial que antes. Daniel metió la mano y con cuidado lo sacó, con tela y todo. No pesaba casi nada. Lo metió dentro de su chaqueta de trabajo, manteniendo una mano debajo para sostener su cuerpo,
y caminó de regreso a través de los pasillos de mantenimiento hacia los cuartos de la tripulación. En un instante lo detuvo. La mayor parte de la estación estaba trabajando o durmiendo, y Daniel conocía las rutas de patrulla lo suficientemente bien como para evitarlas. Sus habitaciones eran pequeñas, solo una litera, un armario de almacenamiento y un panel de control ambiental básico. Colocó la cría en su litera y desenvolvió el punto de tela. De cerca, el daño fue peor. Las alas no solo estaban retorcidas, sino fusionadas en algunos lugares. El hueso se fusionó con la membrana de formas que nunca permitirían el vuelo. Las patas de la cría eran delgadas y débiles y su cola estaba doblada en un ángulo extraño. Tenía llagas por presión a lo largo del vientre debido a que había permanecido en la misma posición durante demasiado tiempo. Daniel abrió una base de datos de la estación en su terminal personal y buscó datos biológicos de Scarl. La mayor parte estaba clasificada o restringida, pero encontró suficiente. Requerimientos de temperatura, necesidades dietéticas, fisiología básica. Las crías de Scarl necesitaban calor intenso y una nutrición rica en proteínas. También eran tan sensibles al estrés ambiental que ajustó los controles ambientales en sus aposentos, aumentando la temperatura hasta que empezó a formarse sudor en su frente. Luego buscó en su almacén hasta que encontró un paquete de raciones de emergencia con pasta de proteína concentrada. Estaba destinado a los humanos, pero la base de datos decía que Scarl podía digerir la mayoría de los compuestos orgánicos. La cría no respondió cuando Daniel intentó alimentarla. Su mandíbula permaneció cerrada y su cuerpo flácido. Lo intentó de nuevo, presionando suavemente una pequeña cantidad de pasta contra su boca. Nada. La respiración superficial continuó, pero no había ninguna otra señal de vida. Daniel se sentó en el suelo junto a su litera y observó a la cría durante un largo rato. No tenía idea de lo que estaba haciendo. Esta criatura probablemente iba a morir de todos modos, y cuando lo hiciera, habría violado los protocolos de la estación por nada. Lo inteligente sería devolverlo al vertedero y dejar que la naturaleza siga su curso. Pero él no se movió. En lugar de eso, sacó su manta térmica militar del armario y la colocó sobre la cría, dejando solo su cabeza expuesta. Las escamas todavía tenían ese color azul pálido y deslavado. Daniel no sabía qué significaba eso, pero sabía que el gris y el azul no eran buenas señales en la mayoría de las especies. «Está bien», dijo en voz baja. «Veamos si quieres pelear o no». La respiración de la cría se entrecortó una vez, para luego volver a su ritmo superficial. Daniel se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Su turno comenzó de nuevo en 6 horas. Ya sabría qué hacer después de eso. Pasaron 3 días antes de que la cría abriera los ojos correctamente. Daniel había empezado a pensar que quizá nunca despertaría. Cada mañana, antes de su turno, comprobaba su respiración y le palpaba el pulso bajo las finas escamas del cuello cada noche. Cuando regresaba lo volvía a intentar con la pasta de proteínas y agua. La cría nunca respondió, pero siguió respirando, así que Daniel siguió intentándolo. Al 4.º día, regresó a su alojamiento y encontró la cabeza de la cría girada hacia la puerta. Ambos ojos estaban abiertos, observándolo. Las escamas habían cambiado de azul pálido a un tono de gris más claro. No es saludable, pero tampoco está muriendo. «Hola», dijo Daniel suavemente. Se arrodilló junto a la litera y extendió la mano, con la palma hacia arriba, como si se acercara a un animal nervioso. La cría no se movió. Sus ojos siguieron sus movimientos, pero no mostraron miedo, solo agotamiento. Daniel volvió a probar la pasta de proteína. Esta vez, cuando acercó la boca de la cría, la mandíbula se abrió ligeramente. No mucho, solo lo suficiente para que pase una pequeña cantidad. La cría tragó saliva con evidente esfuerzo. Luego sus ojos se cerraron nuevamente, pero había comido. Eso fue un progreso. Durante la semana siguiente, Daniel estableció una rutina. Alimentó a la cría 4 veces al día, pequeñas cantidades cada vez.
Mantuvo los cuartos a una temperatura que le hizo sudar a través de la ropa, pero que pareció ayudar a la cría a estabilizarse. Cambiaba diariamente la manta térmica y revisaba la fuente de presión, tratándolos con gel médico básico de su botiquín personal. La cría comenzó a permanecer despierta durante periodos más largos. Daniel se dio cuenta que lo observaba mientras se movía por el pequeño espacio. Sus escamas cambiaban de color en respuesta a diferentes situaciones. Cuando Daniel entró por primera vez después de un turno, las escamas se volvieron de un suave color ámbar. Cuando se fue, volvieron a volverse grises. Cuando ocurría algo inesperado, como un ruido repentino en el pasillo, se oscurecían casi hasta el negro. «Estás tratando de decirme que las cosas no son como tú», dijo Daniel. Una tarde, estaba sentado en el suelo comiendo su propio paquete de raciones mientras la cría yacía en la litera encima de él. El gris es tu línea base. Azul significa que no te sientes bien. Ámbar es ¿qué? Cómodo. Feliz. Las escamas cambiaron a color ámbar mientras hablaba. Daniel asintió. Muy bien. Esto es un comienzo. Buscó más datos de Scarl en su terminal, buscando información sobre el desarrollo y la comunicación de las crías. La mayoría de los Carl jóvenes podían emitir vocalizaciones a las pocas semanas de nacer, pero este permaneció en silencio. Daniel sospechaba que las malformaciones afectaban más que solo las alas. Pero los cambios de color eran consistentes y parecían intencionales. Eso tendría que ser suficiente. El verdadero problema era el espacio. La cría estaba creciendo. No rápidamente, pero sí notablemente. Su cuerpo se fue llenando a medida que Daniel lo alimentaba, y la litera se estaba volviendo demasiado pequeña. Pronto necesitaría espacio para moverse, para ejercitarse, para desarrollar la fuerza que pudiera. Los cuartos apenas eran lo suficientemente grandes para el propio Daniel. También estaba la cuestión del descubrimiento. Daniel había tenido suerte hasta ahora. Trabajaba en turnos de noche y era reservado, por lo que la mayoría de los miembros de la tripulación no prestaban atención a sus idas y venidas. Pero tenía una solicitud de más raciones de proteínas, más suministros médicos y sus controles ambientales estaban funcionando con parámetros inusuales. Finalmente, alguien se daría cuenta de que el día 12, la cría intentó ponerse de pie. Daniel estaba revisando las úlceras por presión cuando cambió su peso y se empujó hacia arriba con sus patas delanteras. Las patas traseras temblaron y no pudieron sostenerse, y la cría se desplomó inmediatamente, pero lo había intentado. Sus escamas brillaron con un color ámbar brillante por un momento antes de volverse grises nuevamente. Bien, dijo Daniel. Eso estuvo bien. Trabajemos en ello. Comenzó a ayudar a la cría con ejercicios básicos, sosteniendo su peso mientras intentaba usar sus patas y animándola a levantar la cabeza y el cuello. Las alas eran inútiles, pero todo lo demás podía reforzarse. Daniel había hecho fisioterapia después de la guerra, para volver a aprender a usar su brazo izquierdo después de que la metralla le atravesara el hombro. Él sabía cómo trabajar con cuerpos dañados. La cría pareció comprender lo que Daniel estaba tratando de hacer. Cooperó, se esforzó, incluso cuando el esfuerzo claramente causaba dolor. Sus escamas se oscurecían a gris durante los ejercicios, luego cambiaban a ámbar cuando Daniel la elogiaba o le daba un descanso. Desarrollaron un lenguaje sin palabras basado en colores, tacto y paciencia. Por eso será el final de la tercera semana. La cría pudo permanecer de pie durante casi un minuto antes de que sus patas cedieran. Podía caminar 3 pasos completos por sí solo. Pequeñas victorias, pero victorias al fin y al cabo. Daniel se encontraba deseando regresar a sus aposentos cada día, curioso por saber qué nuevos avances se hubieran podido lograr. Aún no había puesto nombre a la cría. De alguna manera me pareció presuntuoso, como si estuviera reclamando la propiedad de algo que simplemente estaba tratando de sobrevivir. Pero una tarde, mientras la cría descansaba después de hacer ejercicios, Daniel notó cómo sus escamas grises le recordaban a las cenizas de un incendio. Suave, delicado,
pero con potencial para brindar calidez debajo. Ceniza, dijo en voz alta, probando la palabra. Las escamas de las crías cambiaron a color ámbar. ¿Está bien para ti? Ceniza. El ámbar se iluminó levemente y se mantuvo así. Daniel tomó eso como un acuerdo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en el suelo junto a la litera donde descansaba As, hubo un fuerte golpe en su puerta. El ritmo cardíaco de Daniel se aceleró. Le hizo un gesto a As para que se quedara quieto y en silencio, aunque de todos modos la cría no podía hacer ruido, y abrió la puerta lo suficiente para poder ver hacia afuera. Era Rodríguez, otro ingeniero del turno de día. Sostenía un manifiesto de suministros en un panel de datos. Cruz, tu uso del medio ambiente está muy por encima del estándar. Este mes, dijo Rodríguez, casi el triple del sorteo normal. ¿Su sistema no funciona correctamente? Estoy probando una nueva configuración de calefacción, respondió Daniel. Proyecto personal. Presenté la solicitud hace 2 semanas. Rodríguez frunció el ceño y revisó su libreta. No vi ningún peso. Aquí lo tienes. Aprobado por Hansen en seguridad. Él miró hacia arriba. Sabes, Hansen, trabajamos juntos antes, dijo Daniel, lo cual no era del todo mentira. ¿Hay algún problema? Simplemente manténgase atento a su uso. Nos construimos por empresas por excedentes. Rodríguez, da un paso atrás y tal vez abre una ventana. Parece como si te estuvieras derritiendo ahí. Daniel cerró la puerta y se apoyó en ella, respirando lentamente hasta que su pulso se estabilizó. Detrás de él, las escamas de As se habían vuelto gris oscuro. La cría podía percibir su estrés. Está bien, dijo Daniel. Se sentó junto a la litera y colocó su mano cerca de la cabeza de As. Las escamas gradualmente se movieron de nuevo hacia ámbar. Estamos bien por ahora. La ceniza creció demasiado para esconderse. Para la 6ª semana, la cría ya era casi tan alta como la cintura de Daniel sobre sus 4 patas y el espacio se había vuelto imposiblemente estrecho. Daniel no pudo evitar por más tiempo la verdad. Tenía que contárselo a alguien o, eventualmente, alguien se enteraría por su cuenta y las cosas serían mucho peores. Decidió acercarse directamente a la administradora Akefer. Ella era estricta con los protocolos de la estación, pero tenía reputación de ser justa. Daniel solicitó una reunión privada y le concedieron 15 minutos durante su hora de almuerzo. Necesito mostrarte algo en mis aposentos, dijo Daniel cuando llegó a su oficina. Akefer levantó la vista de su comida. Esto no podía esperar hasta después del turno. No, señora, no podría. Ella lo estudió por un momento y luego dejó el tenedor. Dirige el camino. Caminaron por los pasillos en silencio. La mente de Daniel repasó una docena de escenarios diferentes de cómo esto podría salir mal. Despido, cargos criminales por violar protocolos de cuarentena, remoción inmediata de As. Dejó los pensamientos a un lado y se concentró en poner un pie delante del otro. Cuando llegaron a sus aposentos, Daniel abrió la puerta y se hizo a un lado. Okafor entró y se detuvo inmediatamente. As estaba acostado en la litera, sus escamas cambiaron de color ámbar a gris mientras registraba la presencia de un extraño. Levantó la cabeza y sus ojos siguieron el movimiento de Akefer. Esa es una cría escarlata, dijo Akefer en voz baja. Sí, señora. En sus aposentos. ¿Por cuánto tiempo? 6 semanas. Desde la noche en que estaba previsto su desecho, Okafor se giró para mirarlo. Su expresión era ilegible. Lo tomaste del área de procesamiento de caminos. Lo hice sin autorización médica, sin avisar a nadie. Ella hizo una pausa. ¿Entiendes cuántas regulaciones has violado? Sí, señora. Okafor se volvió hacia As. La cría no se había movido, pero sus escamas ahora eran de un gris profundo, casi negras. Ella dio un paso más cerca y el cuerpo de As se tensó. Sus alas están deformadas, observó. Sí, nunca volará. Hay otros problemas también.
pero ahora es lo suficientemente fuerte como para mantenerse en pie. Él puede caminar. Él come solo. Daniel mantuvo su voz serena. Él merece una oportunidad. Los Carl no lo ven así. Consideran que las crías defectuosas son un desperdicio de recursos. Okafor se agachó lentamente, manteniendo sus movimientos deliberados y no amenazantes. ¿Qué planeabas hacer a largo plazo, Cross? Manténlo oculto para siempre, aún no lo he descubierto. Claramente, Akefer se levantó y se sacudió el uniforme. Debería rescindir tu contrato y eliminar esa criatura inmediatamente. Daniel no dijo nada. No había nada que decir. Sabía que esta era una posibilidad desde el principio. Okafor volvió a mirar a As y luego a Daniel. Pero no voy a hacer eso. Todavía no, al menos. Daniel sintió que algo se liberaba en su pecho, pero mantuvo su expresión neutra. Quiero un chequeo médico completo. Quiero documentación de todo lo que has hecho hasta ahora. Quiero un plan integral para alojar, alimentar y manejar este animal en el futuro. Ella levantó una mano antes de que Daniel pudiera responder. Y quiero una reunión con el representante del Consejo de Especies ENT. Si vamos a mantener una cicatriz en esta estación, debe hacerse de manera adecuada y legal, entendida y cruzada. Akefer se mueve hacia la puerta. Si esto se convierte en un problema, si hay algún incidente, alguna queja, cualquier cosa, se termina inmediatamente. ¿Estamos claros? Sí, señora. Claro. Después de que Okafor se fue, Daniel se sentó en el suelo junto a As. Las escamas de las crías cambiaron lentamente de gris oscuro a ámbar. Daniel extendió la mano y la colocó sobre el cuello de As, sintiendo el calor de las escamas y el pulso constante debajo. Ganamos algo de tiempo, dijo. Pero ahora tenemos que demostrar que vales la pena. El representante del Consejo Interespecies llegó 3 días después. Su nombre era Chitra, un sarpullido con múltiples extremidades y ojos compuestos que reflejaban luz y patrones extraños. Ella examinó a As minuciosamente, tomando exploraciones y medidas, y le hizo a Daniel preguntas detalladas sobre la dieta, el comportamiento y el desarrollo. Fascinante, dijo Chitra. Finalmente, su desarrollo compensatorio es notable. Los órganos sensoriales se han mejorado para compensar las limitaciones de movilidad. ¿Eso es bueno? Daniel preguntó. Significa que se está adaptando. Evolución en tiempo real, se podría decir. Chitra tomó notas en su panel de datos con 2 de sus extremidades mientras una tercera le hacía un gesto a As. La mayoría de las especies lo habrían dejado morir. Los humanos somos inusuales en este aspecto. Tenemos valores diferentes. En efecto, Chitra terminó sus notas y miró a Daniel con sus ojos multifacéticos. Recomendaré al administrador Akefer que permita que la cría permanezca bajo su supervisión. Sin embargo, deben existir condiciones. Daniel asintió. Lo que sea necesario, espacios más amplios, seguimiento médico adecuado, protocolos de movimiento restringido hasta que comprendamos mejor sus capacidades y temperamento. Ella hizo una pausa. Y usted debe aceptar toda la responsabilidad legal. Cualquier daño, cualquier lesión, cualquier incidente de cualquier tipo recae únicamente sobre usted. Acepto esos términos, luego redactaré la documentación. Chitra se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Cross, ¿puedo preguntarte por qué hiciste esto? Tenías que conocer los riesgos. Daniel miró a As, quien observaba el intercambio con silenciosa atención. Vi algo que necesitaba ayuda y yo era el único allí para brindarla. En aquel momento parecía sencillo. Y ahora es complicado, pero volvería a hacer la misma elección. Las mandíbulas de Chitra se movieron en lo que podría haber sido una sonrisa. Los humanos, dijo casi con cariño, siempre escogemos el camino difícil. Después de que ella se fue, Daniel comenzó a empacar sus pocas pertenencias. Akefer ya le había asignado un nuevo alojamiento en una sección de carga reconvertida, 3 veces el tamaño de su espacio actual.
Tenía controles ambientales que podían manejar los requerimientos de calor de As y paredes reforzadas en caso de que la cría creciera más de lo esperado. Mientras Daniel trabajaba, As lo seguía por los pequeños aposentos, con sus escamas de color ámbar brillante. La cría pareció comprender que algo estaba cambiando, pero no en mal sentido. Cuando Daniel se sentó a descansar, As presionó su cabeza contra la pierna de Daniel, un gesto que había comenzado a hacer recientemente cuando quería tranquilidad. Un espacio más grande, le dijo Daniel. Espacio para moverse, vamos a hacerlo oficial. Chico. Las escamas de As se iluminaron aún más. Cualquiera que fuera lo que viniera después, lo afrontarían juntos. Los nuevos barrios lo cambiaron todo. As tenía espacio para moverse, para explorar, para hacerse más fuerte. Daniel preparó un área para dormir para él en una esquina y dejó el resto de la habitación para As. En cuestión de días, el polluelo caminaba sin tropezar y sus piernas se volvían más firmes con cada hora de práctica. Daniel todavía trabajaba en sus turnos de ingeniería, pero ahora As venía con él. El administrador Okafor lo había aprobado después de la primera semana en el nuevo cuartel, cuando se hizo evidente que As se ponía ansioso cuando lo dejaban solo por mucho tiempo. Sus escamas se volverían gris oscuro y permanecerían así hasta que Daniel regresara. Era más fácil para todos si permanecían juntos. Los demás miembros de la tripulación tuvieron reacciones encontradas. Algunos mantenían la distancia, incómodos ante una cicatriz, incluso una pequeña. Otros sentían curiosidad y preguntaban sobre la dieta de As o sus cambios de color. Algunos lo desaprobaron abiertamente, murmurando sobre recursos desperdiciados y protocolos rotos cuando pensaban que Daniel no podía escuchar. Daniel ignoró todo y se concentró en su trabajo. As lo siguió a través de los túneles de mantenimiento, manteniéndose cerca pero sin estorbar. La cría parecía contenta simplemente con estar cerca de Daniel, observándolo revisar sistemas y reparar equipos. Entonces un día, algo cambió. Daniel estaba realizando diagnósticos en un relé de potencia cuando As de repente se movió entre él y el panel, con las escalas parpadeando en rojo brillante. Era la primera vez que Daniel veía ese color. As empujó su cabeza contra el pecho de Daniel, obligándolo a dar un paso atrás. ¿Lo que está mal? Daniel preguntó. As se mantuvo firme, con las escamas todavía rojas y un ruido sordo creciendo en su pecho. Era el primer sonido que Daniel le oía hacer. Daniel confiaba en su instinto. Sacó un escáner y realizó un diagnóstico más profundo del relé. Las lecturas salieron normales al principio, pero al revisar los sistemas secundarios, lo encontró. Una sobrecarga de energía se acumulaba en el conducto detrás del panel, invisible a los escáneres estándar, pero se acercaba a un fallo crítico que habría inutilizado la mitad de los sistemas de cubierta y posiblemente herido a cualquiera que estuviera cerca. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Daniel en voz baja. Las escamas de As cambiaron de rojo a ámbar. El ruido sordo cesó. Daniel presentó inmediatamente un informe de mantenimiento y acordonó el área hasta que un equipo completo de reparación pudiera abordar la sobrecarga. Les contamos lo sucedido. Se mostraron escépticos hasta que realizaron sus propios escáneres y confirmaron el problema. ¿Tuscarl encontró esto?, preguntó Rodríguez, mirando su escáner. Lo hizo. ¿Cómo? Daniel negó con la cabeza. No lo sé, pero lo hizo. La noticia se extendió rápidamente por la estación. La cría de Scarl incapacitada había evitado un fallo importante del sistema. Algunos miembros de la tripulación comenzaron a ver a As de otra manera después de eso, con menos compasión y más interés. En una semana, otros ingenieros preguntaban si As podía revisar sus áreas de trabajo, ver si percibía algún problema que su equipo pudiera haber pasado por alto. Daniel lo permitió, pero solo bajo sus condiciones. Nunca dejaba que nadie más trabajara directamente con As. Si querían la ayuda de As, trabajaban a través de Daniel. No se trataba de control. Se trataba de confianza. As confiaba en Daniel, y Daniel no la traicionaría entregándolo a desconocidos que tal vez no entendieran a qué se enfrentaban.
Las habilidades de As seguían desarrollándose. Podía detectar fluctuaciones en los campos electromagnéticos desde los cambios de presión en entornos sellados, e incluso predecir fallos de equipo horas antes de que se volvieran críticos. Chitra, la representante de Rasch, realizó pruebas y determinó que el cuerpo de As había compensado sus limitaciones físicas potenciando otros sentidos mucho más allá de los rangos normales de los sentidos. Es único, le dijo Chitra a Daniel durante una de sus visitas regulares. Nunca había visto una adaptación sensorial como esta. Es casi como si su discapacidad obligara a su cuerpo a desarrollar nuevas fortalezas. ¿Eso significa que tiene valor?, preguntó Daniel. Para los estándares galácticos, las mandíbulas de Chitra chasquearon pensativamente. Significa que tiene función. Si eso se traduce en valor depende de a quien le preguntes. La respuesta llegó antes de lo esperado. Una nave militar Skrull atracó en la estación Gateway para reparaciones de rutina. Era la primera vez que guerreros Skrull habían estado en la estación desde la llegada de As. Daniel supo que iba a ser un problema incluso antes de que la nave terminara los procedimientos de atraque. La tripulación Skrull se movía por la estación en grupos. Sus enormes cuerpos y escamas de cicatrices de batalla llamaban la atención donde quiera que iban. Eran criaturas impresionantes, todo lo que As no era. Fuertes, completos, capaces de volar y combatir. Cuando vieron a As siguiendo a Daniel por el área común, su reacción fue inmediata y visceral. El guerrero líder, un veterano con cicatrices y escamas como obsidiana pulida, se detuvo en seco. Sus alas se extendieron ligeramente en lo que Daniel reconoció como una exhibición de dominio. El otro Skrull detrás de él hizo lo mismo. ¿Por qué se permite que los engendros defectuosos vivan?, exigió el líder, su voz un gruñido profundo que resonó por toda el área común. Daniel sintió que se apretaba contra su pierna. Las escamas de la cría se habían vuelto grises, casi negras. Está bajo mi cuidado, dijo Daniel con calma. Eso es todo lo que necesitan saber. Humanos, escupieron los guerreros Skrull. Miman la debilidad. Desperdician recursos en cosas que no deberían sobrevivir. Por eso su especie nunca alcanzará la verdadera fuerza. Otros miembros de la tripulación en el área común habían dejado de hacer lo que estaban haciendo. Todos observaban ahora. Daniel mantuvo la voz serena. Tenemos diferentes definiciones de fuerza. Solo hay una definición. El Skrull se acercó, cerniéndose sobre Daniel. Supervivencia, dominio, poder. Esa cosa rota detrás de ti no tiene nada de eso. Daniel sintió que se movía. La cría salió de detrás de las piernas de Daniel y se colocó entre Daniel y los guerreros Skrull. Sus alas retorcidas intentaron extenderse, pero no pudieron. Sus piernas temblaban por la tensión de mantenerse firme, pero sus escamas brillaron con un rojo brillante, y el estruendo en su pecho era más fuerte de lo que Daniel jamás había oído. As no podía luchar, no podía volar, apenas podía enfrentarse a criaturas 10 veces más su tamaño. Pero se negó a ceder. El líder escarlata miró fijamente a As durante un largo rato. Entonces algo cambió en su expresión. Cuerpo defectuoso, dijo lentamente. Pero el espíritu de guerrero permanece. Se dio la vuelta y se alejó, seguido por su tripulación. Al irse, uno de los guerreros más jóvenes miró a As con algo que podría haber sido respeto, confusión o ambos. Las áreas comunes volvieron lentamente a la normalidad. Daniel se arrodilló junto a As y colocó su mano sobre el cuello de la cría. Eso fue increíblemente estúpido e increíblemente valiente. Dijo en voz baja que las escamas de As se habían vuelto ámbar. El estruendo cesó. Presionó su cabeza contra el hombro de Daniel y se quedó allí. Esa noche, de vuelta en sus aposentos, Daniel se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellos. As ya no solo sobrevivía. Se estaba convirtiendo en algo más, algo que ninguno de los dos esperaba. El barco que atracó 3 semanas después parecía estar mal desde el principio.
Daniel había visto suficientes embarcaciones durante su servicio militar como para reconocer cuando algo no cumplía con su propósito declarado. El carguero afirmaba transportar equipo agrícola, pero su agujero estaba reforzado más allá de los estándares civiles y su potencia. La firma sugería sistemas de armas de grado militar. Se lo mencionó a Okafor, pero sin pruebas concretas. El protocolo de la estación les exigía que proporcionaran servicios de atraque estándar. La tripulación subió a bordo para las reparaciones, educada y profesional, con documentación que parecía legítima. Daniel los observó de todos modos y notó que As hacía lo mismo. Cada vez que la tripulación del carguero pasaba por los pasillos, las escamas de As se enrojecían. No era la advertencia del incidente del relé de potencia, sino algo más oscuro, más furioso. Su cuerpo se tensaba y el ruido sordo en su pecho comenzaba bajo y se mantenía así hasta que los tripulantes se perdían de vista. «A ti tampoco te gustan», dijo Daniel en voz baja durante uno de esos encuentros, mientras las escamas de As permanecían de un rojo oscuro. Fueran lo que fueran, no eran lo que decían ser. 2 días después del atraque del carguero, Daniel trabajaba en el turno de noche en los túneles de mantenimiento inferiores con As a su lado. La cría dejó de caminar de repente y se quedó completamente inmóvil. Sus escamas parpadeaban entre rojo y negro, tan rápido que parecía una luz parpadeante. El ruido sordo se volvió casi violento. «¿Qué es?», Daniel preguntó. As se giró y comenzó a retroceder por donde había venido, más rápido de lo que Daniel jamás había visto moverse. Sus alas retorcidas rasparon las paredes del túnel mientras intentaba correr. Daniel lo siguió sin preguntar, confiando ahora completamente en los instintos de As. Salieron al corredor principal justo cuando la alarma de la estación empezó a sonar. La voz de Akafor llegó a través del sistema de comunicación, tensa y con pánico controlado. Toda la tripulación debe asegurar sus posiciones. Tenemos una situación hostil. Esto no es un simulacro. La tripulación del carguero había abandonado sus pretensiones. Eran asaltantes y acababan de tomar el control del centro de comando de la estación. A través de las ventanas del puerto gráfico, Daniel podía ver las armas de su nave ahora completamente activas y apuntadas a los sistemas críticos de las estaciones de acceso. El mensaje fue claro: cooperar o ser destruido. Daniel empujó a As hacia un túnel de acceso de mantenimiento y selló la puerta detrás de ellos. Su mente repasó rápidamente todas las opciones. El equipo de seguridad de la estación era mínimo, diseñado para manejar disputas y accidentes, no acciones militares. La mayoría de la tripulación eran civiles sin entrenamiento de combate. Los asaltantes controlarían la estación en cuestión de horas si nadie los detenía. «Necesitamos llegar a un lugar seguro», le dijo Daniel a As. «En algún lugar no te encontrarán». Las escamas de As pulsaron en rojo. Se adentró más en el sistema de túneles, pero no hacia las zonas seguras. Se dirigía hacia el centro de comando. «No», dijo Daniel. «As, tenemos que escondernos». La cría se detuvo y miró hacia Daniel. Sus escamas cambiaron de color rápidamente, un patrón que Daniel no había visto antes. Entonces As se movió hacia un panel de unión en la pared del túnel y presionó su cabeza contra él. Sus escamas brillaron en una secuencia específica. Daniel entendió. As no estaba corriendo. Él estaba rastreando. La cría podía detectar a los invasores a través de la infraestructura de la estación y mapear sus posiciones usando las firmas electromagnéticas de sus armas y equipos. Se ofreció a guiar a Daniel a través de la estación sin ser detectado. «Esta no es tu pelea», dijo Daniel en voz baja. Las escamas de As se volvieron ámbar y se quedaron allí. Su significado era claro. A donde iba Daniel, iba. Estaban juntos siempre. Daniel revisó su caja de herramientas y encontró un cortador de plasma y un soldador de mano. No son armas, pero podrían funcionar en caso de apuro. «Está bien», dijo, «muéstrame dónde están». Se movieron a través de los túneles de mantenimiento, utilizando a As como su sistema de alerta temprana.
Siempre que los asaltantes estaban cerca, las escamas de As parpadeaban en rojo y encontraban otra ruta. Cuando el camino estuvo despejado, las escamas se volvieron ámbar y avanzaron. De esta manera Daniel liberó a 3 grupos de tripulantes atrapados, enviándolos a áreas seguras mientras él y As continuaban adentrándose en la estación. Encontraron los explosivos de los asaltantes en un cruce cerca de los sistemas de soporte vital, que contenían cargas que explotarían si la estación se resistía o si los asaltantes necesitaban una salida rápida. Daniel se arrodilló junto a ellos y examinó el cableado. Diseño militar estándar. Nada demasiado sofisticado, pero necesitaba tiempo para desarmarlos adecuadamente. Se posicionó en la entrada del túnel, con sus escamas de un rojo intenso, observando las amenazas que se acercaban. Daniel trabajó lo más rápido que pudo, desconectando cables y quitando celdas de energía. 3 minutos 5. El estruendo de esa ceniza aumentó en intensidad. La compañía venía. Ya casi termino, murmuró Daniel, mientras el sudor le corría por la cara mientras trabajaba en la última carga. Sus manos estaban firmes a pesar de la adrenalina. Los años de entrenamiento tomaron el control, la memoria muscular de una vida que creía haber dejado atrás. El último cable se desconectó justo cuando unas botas resonaron en el túnel exterior. Daniel agarró las cargas desarmadas y las metió en su bolsa de herramientas. As retrocedió hacia el cruce, colocándose entre Daniel y el punto de entrada del túnel donde aparecieron los asaltantes con las armas en alto. Primero vieron a Daniel, luego a As y dudaron. La cría no impresionaba en ningún sentido. Era retorcida y pequeña, e incapaz de verdadera violencia. Pero sus escamas ahora eran completamente negras, y un estruendo se había convertido en un sonido que vibraba a través de las paredes del túnel. «Retírense», ordenó uno de los asaltantes. Daniel se puso de pie lentamente, con las manos visibles y la bolsa de herramientas agarrada en una mano. «Deberías abandonar esta estación mientras puedas». El asaltante se rió. «Usted no está en posición de hacer exigencias, ingeniero». Detrás de Daniel, As se movió, sin atacar, solo ajustando ligeramente su posición. Su cabeza se inclinó hacia un panel específico en la pared. Escamas que mostraban un patrón que solo Daniel podía interpretar. Una advertencia, un objetivo, entendió Daniel. Dejó caer la bolsa de herramientas y se lanzó a un lado justo cuando se lanzaba hacia adelante. No en los asaltantes, sino en el panel. Sus garras, inútiles para luchar, eran perfectas para destrozar los puertos de acceso. Saltaron chispas de una pared cuando se produjeron cortocircuitos en sistemas críticos. Las luces del túnel se apagaron. La iluminación de emergencia se encendió un segundo después, tenue y roja. En ese momento de confusión, Daniel agarró su cortador de plasma y desactivó el arma del primer asaltante con una quemadura precisa a través de su paquete de energía. Las habilidades sensoriales de As guiaron a Daniel hacia los demás, incluso en la oscuridad. Escalas parpadeantes para marcar posiciones y distancias. No fue una pelea justa. Los Raiders eran soldados entrenados, pero luchaban en la oscuridad contra un oponente que podía ver a través de campos electromagnéticos y un veterano que sabía cómo utilizar cada ventaja. En cuestión de minutos, los 4 fueron desarmados y sujetos con su propio equipo. Poco después llegaron otros miembros de la tripulación, siguiendo el camino que Daniel y As habían despejado. Rodríguez, el ingeniero que había cuestionado el uso ambiental de Daniel meses atrás, miró fijamente a los controlados asaltantes y luego a As. ¿Esa cría te acaba de ayudar a derrotar a 4 hostiles armados? Él preguntó. Él lo hizo. Daniel confirmó que fue por eso que la seguridad de la estación horaria retomó el centro de comando. El plan de los asaltantes había fracasado por completo. Sus explosivos fueron desactivados. Sus posiciones se vieron comprometidas. Su ruta de escape cortada. Se rindieron cuando se dieron cuenta de que habían perdido la ventaja. Más tarde, Akefer encontró a Daniel y As en los túneles de mantenimiento.
Las escamas de las crías habían vuelto a ser de color ámbar, pero permanecían opacas por el agotamiento. La estación les debe a ambos. Akefer simplemente dijo que no será olvidado. Daniel simplemente asintió. Estaba demasiado cansado para responder adecuadamente. Presionó su pierna, buscando contacto y tranquilidad. Habían sobrevivido juntos, luchado juntos. El vínculo entre ellos había sido puesto a prueba y se había demostrado más fuerte de lo que Daniel había imaginado. La noticia del incidente se difundió por las redes comerciales galácticas más rápido de lo que Daniel esperaba. Una cría de escarlata discapacitada que ayudó a salvar una estación espacial dio lugar a una historia inusual. Y las historias inusuales viajaron lejos. En una semana, la estación Gateway recibió consultas de periodistas, científicos y representantes de una docena de especies diferentes. Daniel rechazó todas las solicitudes de entrevista. La ceniza no era una curiosidad para ser exhibida o estudiada más allá del seguimiento médico ya existente. Él era simplemente viviendo su vida lo mejor que podía. La atención hizo que Daniel se sintiera incómodo y pareció estresar también a Ashis, cuyas escamas frecuentemente cambiaban a gris cuando extraños intentaban acercarse. Akefer manejó las comunicaciones externas, rechazando cortés pero firmemente la mayoría de las solicitudes, pero no pudo rechazar a la delegación oficial del alto mando Skarl. Llegaron 2 semanas después del incidente del radar. Su buque de guerra empequeñecía a todos los demás buques atracados en la estación. La reunión tuvo lugar en la sala principal de conferencias de la estación. Se requirió que Daniel asistiera, y Akefer había aceptado que también estuviera presente. La cría se quedó cerca del lado de Daniel. Escalas de un gris cauteloso mientras la delegación Skarl entró. Eran 5, todos ellos oficiales militares de alto rango con escamas marcadas por innumerables batallas. El líder era antiguo para los estándares Skarl. Sus escamas se habían descolorido a un color plateado pálido y estaban cubiertas de cicatrices ceremoniales. Miró a As con una expresión que Daniel no pudo descifrar. «Soy el comandante Rotak», dijo el viejo Skarl. Su voz era áspera, como piedra rechinando contra piedra. «Hemos venido a abordar el asunto de la cría defectuosa». «Su nombre es As», dijo Daniel en voz baja. Los ojos de ese Rotak se dirigieron a Daniel. «Eres el humano que lo sacó de la basura». «Soy. Violaste nuestras costumbres. Nuestra perdida». Los engendros defectuosos están destinados a morir rápidamente, no a quedarse allí y sufrir. Rodhak le hizo un gesto a As con una mano con garras. Obligaste a esta criatura a vivir con alas retorcidas y el cuerpo roto. A esto le llamas misericordia. Daniel mantuvo su voz serena. Yo lo llamo darle una opción. Él eligió vivir. Es demasiado joven para elegir algo. Impones tu sentimiento humano a una situación que no entiendes. Rodhak se acercó más. Los Skarl son guerreros. Valoramos la fuerza, la capacidad, la contribución a la especie. Esa cría no puede ofrecer ninguna de estas cosas. Las escamas de As cambiaron a rojo. Un ruido sordo comenzó a oírse en su pecho. Daniel colocó su mano sobre el cuello de As y la cría se acomodó un poco pero no retrocedió. Ayudó a salvar esta estación. Okafor intervino. Sus capacidades sensoriales detectaron amenazas que nuestro equipo no detectó. Sus acciones contribuyeron directamente a detener a los asaltantes. ¿Engaños? Uno de los otros oficiales de Skarl fue despedido. Compensaciones por un cuerpo roto, no por verdadera fuerza. Entonces, ¿qué es la verdadera fuerza? Daniel preguntó. Estaba cansado de esta discusión. Cansado de que la gente juzgue a As con estándares que no reflejan quién es realmente. ¿Es solo poder físico? Porque si eso es todo lo que significa fuerza, entonces tienes razón. As nunca será fuerte según tu definición. Pero él es valiente. Él es inteligente. Él protege a quienes le importan. Si eso no cuenta, entonces tal vez tu definición esté incompleta. La cámara quedó en silencio.
Hablarle de esta manera a los comandantes militares de Skarl probablemente no fue prudente. Pero a Daniel no le importaba nada. Había visto a As luchar por cada pequeña victoria. Lo vi negarse a darse por vencido incluso cuando su propio cuerpo lo limitaba a cada paso. As merecía algo mejor que quedar reducido a un error que debería haber muerto. Rod-Tak estudió a Daniel por un largo momento, luego volvió a mirar a As. Hablas con valentía para alguien que no entiende nuestras costumbres. Entiendo que lo dejaste morir en un vertedero de residuos, respondió Dana. Entiendo que valoráis algunas vidas y descartáis otras basándose en medidas arbitrarias. Y entiendo que As tiene más coraje en su cuerpo roto que la mayoría de las criaturas en sus cuerpos perfectos. Otro largo silencio. Entonces Rod-Jak hizo algo inesperado. Se agachó hasta el nivel de As, bajando su enorme cabeza llena de cicatrices para encontrarse con los ojos de la cría. As no se inmutó. Su escama permaneció roja, desafiante. Tu humano tiene razón en una cosa. Rod-Jak le dijo a As, tienes espíritu guerrero. Lo veo ahora. Se enderezó y se dirigió a la sala. Los Skarl vinieron aquí para reclamar esta cría y manejar el asunto según nuestras tradiciones. Pero las tradiciones existen para servir a la especie, no para ser seguidas ciegamente. Quizás esta situación requiera un nuevo pensamiento. No te lo llevarás, dijo Daniel con firmeza. No, asintió Rod-Jak. No lo somos. La cría se ha unido a ti. Romper ese vínculo ahora no serviría de nada, salvo para satisfacer costumbres obsoletas. Hizo una pausa. Pero esto crea complicaciones. Otros Skarl se enterarán de esto. Algunos lo verán como una debilidad, como una traición a nuestros valores. Déjenlos, dijo uno de los oficiales más jóvenes, hablando por primera vez. He luchado en 20 campañas. He visto morir a innumerables guerreros con cuerpos perfectos y coraje vacío. Si esta cría puede enfrentarse a atacantes armados a pesar de sus discapacidades, entonces tal vez debamos reconsiderar qué es lo que hace a un guerrero. Rod-Jak asintió lentamente. La galaxia está cambiando. Las especies que no puedan adaptarse quedarán atrás. Miró a Daniel. Aquí no interferiremos en la vida de un polluelo, pero comprenda que usted lleva una gran responsabilidad. Estás mostrando a la galaxia un tipo diferente de cicatriz. Asegúrate de que el ejemplo sea digno. La delegación partió poco después. Daniel y As regresaron a sus aposentos, ambos exhaustos por la atención. Las escamas de As gradualmente se trasladaron a Amber mientras se acomodaban en su espacio familiar. Durante las siguientes semanas, la vida volvió a algo parecido a la normalidad. As continuó creciendo, su cuerpo se llenó de músculos, incluso si sus alas permanecieron inútiles. Trabajó junto a Daniel durante los turnos de ingeniería. Sus sentidos mejorados lo convierten en una parte invaluable del equipo. La tripulación ahora lo había aceptado plenamente y varios incluso buscaban su compañía fuera del horario laboral. Daniel escuchó que la historia había llegado a otras estaciones, a otros mundos. Individuos discapacitados de diversas especies usaban el fresno como ejemplo, prueba de que las limitaciones no definían el valor. Nunca fue algo que Daniel pretendiera, pero no podía negar el impacto. Una tarde tranquila, mientras estaban sentados juntos en sus habitaciones después de un largo turno, Daniel reflexionó sobre lo lejos que habían llegado. Hace 6 meses, As había estado muriendo en una caja, abandonado y olvidado. Ahora estaba prosperando, contribuyendo y viviendo una vida que importaba. Lo hiciste bien hoy, dijo Daniel. Las mismas palabras que usaba casi todas las noches hacían que las escamas de As se iluminaran hasta alcanzar su ámbar más cálido. Apretó su cabeza contra la mano de Daniel, un gesto de confianza y afecto que se había convertido en ritual. Se habían salvado el uno al otro, se dio cuenta Daniel. Le había dado a As una oportunidad de vivir, y As le había dado un propósito más allá de simplemente existir. Ninguno de los dos era perfecto. Ambos sufrieron daños que nunca sanarían por completo. Pero juntos habían construido algo que funcionaba,
algo que importaba. Fuera de la ventana, las estrellas pasaban flotando en la oscuridad infinita. En algún lugar, otras historias se estaban desarrollando. Se estaban salvando, perdiendo o cambiando otras vidas. Pero aquí, en ese momento, en ese lugar que se había convertido en mi hogar, solo había paz. Se dispuso a dormir, su respiración era profunda y constante. Daniel permaneció despierto un rato más, vigilando a la cría, que de alguna manera se había convertido en familia. El mañana traerá nuevos desafíos, nuevos trabajos, nuevos momentos para navegar juntos. Pero eso fue mañana.